Gracias, Roberto, por tomar la comunicación. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Me da mucho gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio. Igualmente, ¿cómo es que llegas a esta decisión que se anunció ayer? Después de pensarlo por mucho tiempo, te diría que la tomé en diciembre. No la ejecuté en diciembre porque justamente estábamos en el contexto de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y me parecía un mal momento para anunciar una decisión de esta naturaleza. La platiqué mucho con mi familia. Eh, no te puedo ocultar que fue difícil. Llevo 20 años en la política de manera interrumpida. Me gusta mucho, creo que es una noble actividad, pero creo que había llegado el momento de cerrar un capítulo en mi vida, una etapa, un ciclo. Tú conoces, son públicas mis diferencias con la dirigencia, con la forma en la que han conducido al partido. Me duele y me lastima lo que ha pasado, que hemos perdido militantes, que estemos desdibujados ideológicamente, y también es cierto que yo ya no encontraba un espacio que me animara, que me pudiera provocar una suerte de impulso e intención como la he tenido en otros momentos. Y creo que estoy obligado a un acto de congruencia, Carmen. Yo soy senador de representación proporcional. Hace algunos años le llamábamos diputados o senadores de partido, porque tu procedencia es justamente una decisión de partido. Y en ese acto de congruencia tengo que poner a disposición de mi partido un escaño, el escaño que yo ostento, para que otra persona pueda defender, pueda con mejor entusiasmo, con mayor ímpetu, poder defender la causa en la que hoy está mi partido. Yo creo que en un momento como este, donde prácticamente en todo el país hay muchos panistas que van a dar todo por ganar una elección, por transformar el país desde los cargos de elección popular, pues lo menos que puedo hacer por ellos es no estorbar. Yo no voy a claudicar en lo que creo, en lo que pienso, en la forma en la que veo la realidad, en la forma en la que veo mi partido. Y creo también que lo que debe hacer el PAN es encontrar con mucha claridad causas que no solamente lo acerquen con los ciudadanos, sino que nos reencuentren con los ciudadanos, no solamente en esta elección, sino para la próxima generación, Carmen. No sé si ustedes se bautizaron o así se les puso, pero les llamaron de un tiempo para acá los rebeldes del PAN para identificar una disidencia interna a la dirigencia de Ricardo Anaya. Más allá de quién les puso los rebeldes del PAN, bueno, en el caso de Javier Lozano renunció y se fue al día siguiente a la campaña de José Antonio Meade. ¿Pasó por tu cabeza? No, y lo dije desde el primer momento. Yo respeto mucho la decisión de Javier, entiendo sus razones, lo platiqué con él, entiendo no solamente la invitación que recibió, sino también la cercanía personal que muchos de nosotros también tenemos con José Antonio, pero sobre todo la motivación que Javier encontró. Yo respeto su decisión, la entiendo. Veníamos de momentos muy difíciles de exclusión, de un trato difícil, por no decir otra cosa dentro del partido. Pero no, en mi caso no pasó por la mente, lo dije desde el primer momento. Yo me quiero quedar en el PAN. Mi decisión de retirarme de la actividad política directa también es la decisión de no dejar militancia en el PAN. Seré un militante más, como hay millones, miles de militantes en el país. No voy a buscar ni tratar de ocupar un cargo partidario en lo que siga para mí en el futuro, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Voy a seguir siendo militante panista porque creo que el PAN es un sistema de valores que dirigen, que orientan la forma de ser de una persona, pero también su interacción con otros. Es la concepción de la persona, es la concepción de la sociedad, es una visión de la historia, del estado del mercado, en fin, y eso no depende de una acreditación formal a un partido. Insisto, es un sistema de valores, es una mística, una forma de entender y ver al mundo. Y eso no se quita teniendo o no teniendo credencial. No estoy en el ánimo, en la búsqueda, en la persecución de una chamba, ni de otro equipo, ni de otra trinchera, ni de otro proyecto. El mío siempre ha sido el PAN, pero también soy consciente que en estas coyunturas no tengo cabida en el PAN, y eso no significa que me tenga que ir, sino simplemente que estoy obligado a tomar distancia. Em, bueno, a lo mejor es chocante la pregunta, pero ¿lo platicaste con Ricardo Anaya? No, hace mucho que no platico con Ricardo, las, cada quien tendrá sus razones, pero sí lo platiqué con una persona cercana a su equipo, que asumí le di a esa entrevista el carácter de la notificación formal de mi decisión. Fue hace ya algunas semanas, un poco más.
casi un mes, en el que a una persona de su entorno le hice la formal comunicación de que esta decisión estaba tomada y que lo haría en estas condiciones, que no sería una renuncia al PAN, sino sería una renuncia a la política directa. Déjame matizar eso, Carmen, porque un ciudadano en una república no renuncia a la política, es nuestra obligación hacer política, pero me refiero a la dinámica de estar en la actividad política como profesión esencial de una persona. Se lo comuniqué, espero que le haya pasado el mensaje, estoy seguro que sí, porque es un hombre honorable, y bueno, pues asumo que estuvo avisado y notificado debidamente. Y por lo que se puede entender, no hubo respuesta de regreso, no hubo mensaje de regreso hacia ti. No, simplemente yo asumo que se acusó de recibo. Y según tú, Roberto Gil Suart, ¿qué ha pasado con el PAN que decides una cosa de este tamaño? ¿Cuál es tu radiografía? ¿Cómo definirías las cosas respecto a lo que ha pasado con el PAN? Yo creo que el PAN entró en una lógica de que solo tenemos como prioridad ganar la presidencia de la República. Y creo que ahí está un error de principio. Hay muchas más cosas que tiene que hacer el PAN. Ganar la presidencia de la República es el desenlace de una serie de decisiones que pasa por no solamente tener claro un programa, una idea, un proyecto de país, de convocar a las y los mejores ciudadanos a escoger a buenos candidatos, pero también tener una estrategia. Creo que el partido de repente se olvidó de que había más cosas que la presidencia de la República. Me parece que el brinco que se dio al frente fue un brinco incompleto, por decirlo pronto, Carmen. Yo fui en algún momento, tuve la encomienda del partido de construir la Alianza de Oaxaca en el 2010, y una de las cosas que aprendí de esa experiencia, es que no basta únicamente con sumar los emblemas de unos partidos, sino que es necesario sacudir ideológicamente a los partidos que se unan para que en efecto se encuentren en alguna sustancia, no nada más en sus emblemas. Yo veía la oportunidad del Frente como el gran espacio para construir el centro político del país, donde se encontraran el humanismo liberal que puede representar el PAN, y el socialismo democrático que define de alguna medida al PRD, y que para encontrarnos en ese centro político, el PAN hiciera una reflexión sobre su posición en materia de libertades económicas, por ejemplo, de libertades sociales, y que el PRD hiciera lo propio con respecto a las libertades económicas, que juntos, en una discusión interna y de frente, decidiéramos el papel y el rol del Estado en la vida personal de las personas, pero también en las relaciones económicas, en el mercado, y que sobre la base de esa sacudida ideológica le ofreciéramos al país un proyecto que claramente se distinguiera de sus alternativas. Todo lo demás pasó, hay un frente, hay una coalición, hay un reparto de posiciones, pero no hay esa sacudida que genere el espacio del centro político. Fue mi primer diferencia con respecto al frente. Me parece que si se hubiese pensado esto desde una lógica de largo plazo, de cambiar la ecuación, los ejes de la geometría política, esto hubiese tenido una lógica diametralmente distinta a la que está teniendo. Mira, Carmen, a mí me duele mucho y no lo puedo dejar de decir, pero esa imagen de un candidato que supuestamente va con nosotros en una coalición, le pide a un militante, a una serie de militantes de mi partido, que bajen sus banderas, porque ahí no se vale expresar su cariño por el PAN, me parece, no quiero decir indignante, pero sí me parece verdaderamente lastimoso, algo que no debiera pasar. Los panistas, como cualquier persona que le va a algo, que se siente como parte de algo, que tiene un proyecto, pues pone sus banderas en alto, porque de alguna manera esa bandera define su sentido de pertenencia. Lo pongo como un ejemplo de todas las renuncias que hemos tenido que hacer, ideológicas, políticas, hasta de ánimo, de entusiasmo, de alma, con el único propósito de sumarnos a otros para quitar o para sacar al PRI y ganar la presidencia de la República. Y sobre todo, te diría que lo que también me ha preocupado mucho es que pues se ha vulnerado las tradiciones democráticas del PAN. Me dicen, es que ya las designaciones existían. Pues si ya existían y nos lastimaban, pues ¿para qué las recreamos? ¿Para qué volvemos a insistir en esa ruta de autoritaria de cancelar el derecho de los militantes de decidir no solamente las candidaturas, sino también el proyecto del partido? Y te diría que en cuarto lugar, Carmen, me ha parecido, pues no sé, no encuentro el adjetivo correcto, pero
de repente escucho en el PAN que qué bueno que ya se fueron estos, qué bueno que ya se largan, te estás tardando, con menos equipaje viajamos más ligero. Es decir, esta lógica de que no nos duela perder militantes, que no nos duela que liderazgos que han estado en el PAN se vayan, que vean cancelada la posibilidad de seguir en la política. Yo en algún momento escuché a Germán Martínez una frase de Carlos Castillo que decía que lo que más le preocupaba como dirigente nacional, lo que le quitaba el sueño, era precisamente dejar un partido dividido. Y la mejor expresión de un partido dividido no solamente es que haya panistas que no están siendo incluidos, sino que se estén yendo. No sé, me parece que no me imagino a una familia festejando que uno de los hermanos se fue y que ya no lo volverás a ver. Por más que estés enojado, pues creo que con esa persona algo te debió haber unido. Tan es así que estás bajo la misma casa, Carmen. Yo eso es lo que veo en el PAN. Y por último te diría, y me ayuda a ponerle contexto a una de las partes que pusiste hace un momento de mi intervención del día de ayer. Yo creo que el PAN debe hacer un esfuerzo mucho más sofisticado que reproducir la estrategia del peligro para México para ganarle a Andrés Manuel López Obrador. Si el PAN le quiere ganar a Andrés Manuel López Obrador, lo primero que tiene que hacer es escuchar al electorado que está detrás de Andrés Manuel López Obrador y ofrecerle respuestas. No es asustando a la gente, es teniendo empatía en lo que están pensando, lo que están sintiendo y lo que quieren esas miles y millones de personas que hoy ven en Andrés Manuel López Obrador la alternativa a sus circunstancias. Ciertamente, pues sí, la frase no es cualquier cosa viniendo de ti, digámoslo así. En su momento, pues, bueno, has formado parte de los equipos políticos que han competido en contiendas electorales contra López Obrador, y eso de que hay que dejarnos del cuento de que López Obrador es un peligro para México, bueno, que sí que en algún punto lo consideraron un cuento, o si era un peligro para México y dejó de serlo, o fue solamente un eslogan y una campaña sucia, o cómo entender esta declaración tuya, Roberto. Cuando usé la frase cuento y después utilicé un sinónimo, es un relato, ¿no? En las campañas uno hace relatos. Sí, nada más que en este caso la palabra cuento tiene una connotación, y cuento, aquí, ¿estás de acuerdo? No, no es narración, sino es un cuento, quiere decir que no era cierto, ¿o cómo? No, yo lo decía en términos de una narración, de un relato, de la forma en la que tú describes a tu adversario. En fin, una narrativa que generas para definirte a ti, pero también para definir a tu adversario, es parte de la conversación que se da en una campaña electoral. Pero también, mira, no es que yo juzgue como buena o mala en aquel momento esa decisión de campaña y el relato que se ha construido a partir de eso. Mi preocupación va en otro sentido, Carmen. ¿Sirve hoy para movilizar a un electorado? ¿Sirve hoy como argumento para lograr construir una mayoría social? Me parece que no. Y eso lo digo con muchísima claridad. Yo veo hoy más indignación que miedo. Eso dicen las encuestas, Carmen. Y si entendemos que la indignación debe ser canalizada a través de la política, la indignación no puede ser canalizada a través de más indignación. Y sobre todo, se tiene que entender que detrás de lo que significa Andrés Manuel López Obrador hay una parte de la sociedad mexicana que exige, que debe ser escuchada. No vamos a construir país haciendo como si esa parte de la sociedad simplemente no existiera, como si los electorados y las representaciones de los electores del PAN y del PRI o de los partidos tradicionales puedan sentarse a la mesa y convenir el destino del país, haciendo como que esa parte de la sociedad no está presente, no existe. A mí me parece que hay en la gente que está volteando a ver a Andrés Manuel un punto, lo digo con mucha claridad, hay una serie de demandas que requieren ser satisfechas o por lo menos problematizadas. Mira, yo lo veo ahora que he regresado a dar clases, los muchachos, por cierto, muy politizados y muy informados. ¿En el ITAM? Hoy en el ITAM, sí, te empiezan a preguntar, ¿por qué
construimos un país basado en empatía y en concordia en lugar de seguirnos dividiendo. Y lo digo con mucha claridad, la unión del país no pasa únicamente porque alguien que no entendemos riesgoso gane la presidencia. La unidad del país pasa por crear métodos, posibilidades de diálogo y de entendimiento. Y decía también el día de ayer, que por cierto ya lo he dicho en otros momentos, si Andrés Manuel anda de buenas y Andrés Manuel está con una disposición al diálogo, hay que tomarle la palabra, hay que sentarlo a la mesa y plantearle una agenda que tenga dos componentes. ¿Qué no podemos, qué no debemos mover como consensos básicos de nuestro país? Democracia política, estabilidad económica, apertura, Estado de Derecho, libertades económicas, en fin, esas conquistas de 30 años de evolución institucional. Eso no se mueve. ¿Te comprometes a no moverlo? ¿Sí o no? Todo esto, todo lo demás, desigualdad, servicios públicos, federalismo, régimen político, todo aquello que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar, ese es el campo de nuestra discusión y es el campo de los matices de política pública, gane quien gane. Si hacemos eso, si ponemos esa agenda en la que se comprometan todos, empezando por Andrés Manuel, de tal suerte que el que gane lleva a cabo esa agenda, pero también el que pierde se compromete a contribuir en esa agenda desde la oposición, creo que este país va a ser sustancialmente mejor. Yo no me imagino, no me salen las cuentas, Carmen, pase lo que pase, gane quien gane la presidencia de la República, cómo vamos a pretender construir país marginando a una parte importante del electorado que va a tener representación en el Congreso, que muy probablemente tendrá espacios locales, ¿no? Ahí están las encuestas. ¿Cómo se pretende construir gobernabilidad haciendo como que no existe? Yo lo que he dicho y lo repito y no cedo terreno en esa afirmación. Este país necesita construir política con inclusión y eso pasa por reconocer legitimidad democrática a los que nos caen bien y también a los que nos caen mal. Pues Roberto Gil Suart, ahí está toda esta serie de ideas que dejas aquí para el análisis y la discusión y la reflexión. Déjame cerrar esta charla con un tema que está pues siendo muy comentado de ayer a hoy, que es el asunto de Ricardo Anaya y el CISEN. Déjame traer a cuento ese asunto. Quítate de que se trata de Ricardo Anaya, con el cual, por lo que se puede apreciar claramente, no hay una buena cercanía, pero eso no es el tema. El tema es, ¿qué opinas, qué dices de un tipo de circunstancia como esta, cuando el gobierno mexicano, el actual gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto ha sido señalado por ser un gobierno espía? Tú mismo eres víctima de Pegasus, nos tocó estar en ese circuito de personas en donde se logró saber científicamente que nuestros teléfonos habían sido infectados con este malware de Pegasus. Bueno, Pegasus es de grandes ligas en términos de que es tecnología, de que es un recurso millonario para espiar gente que no deberían espiar, etcétera. Pero este otro capítulo, pues de una u otra manera conecta con aquello y con lo que no sabemos a la luz del día los ciudadanos. ¿Qué decir de lo de Anaya, el CISEN, la respuesta que le da Navarrete al asunto de que efectivamente era un agente del CISEN el que estaba siguiendo al precandidato del PAN a la presidencia? ¿Qué dice Roberto Gil Suart? El espionaje siempre es una tentación del poder, Carmen, y entre más autoritario sea el ejercicio del poder, más tentación para utilizar este tipo de instrumentos que representan en buena medida una ventaja indebida y legítima del poder con respecto a los ciudadanos. Eso hay que decirlo de principio. Pero en segundo lugar, Carmen, también los regímenes democráticos deben tener sistemas de inteligencia, también democráticos, igualmente democráticos, que tengan, que permitan a una nación proteger ciertos fines, la seguridad nacional, en fin. Eso también descarta la posibilidad de utilizar esos servicios de inteligencia para propósitos diferentes a esos fines. Y una elección no es un fin legítimo para un sistema de inteligencia democrático. En tercer lugar, una elección no es un fin legítimo, es decir, no debe ser. O sea, me refiero que intervenir en una elección, ¿no? Mover las condiciones de una elección. Por supuesto, y ese es el tercer punto, lo que sucede en un proceso electoral es de importancia mayor, de seguridad nacional, y creo que
los sistemas democráticos requieren información e inteligencia para hacer y preservar la buena marcha, el buen curso de un proceso electoral. Es un tema de seguridad nacional que a un candidato a la presidencia le pase algo, seguramente coincidirás conmigo, y por eso tiene que desarrollar mecanismos, capacidades de inteligencia que se hagan cargo de esos fines, proteger, preservar el proceso electoral y sus efectos, la gobernabilidad resultante, pero que no implique la utilización de sistemas de inteligencia para decantar el resultado o para poder conocer las estrategias de los adversarios o para generar una ventaja a el partido en el gobierno. En tercer lugar, te diría que lo que a mí me llama poderosamente la atención es la precariedad de nuestros servicios de inteligencia. O sea, el agente va solito en una camioneta, 10 metros atrás de la camioneta del candidato. Si ese es nuestro sistema de inteligencia, nos debemos de preocupar, ¿no? El mejor servicio de inteligencia es aquel que es eficaz y que no se ve, y el mejor servicio de inteligencia en democracia es aquel que no irrumpe en las estrategias, en las parcialidades, en la forma en la que se desenvuelven los partidos, los contendientes en un proceso electoral. Ojalá que esta discusión nos lleve a la conversación sobre qué deben y qué no deben hacer los servicios de inteligencia en contextos democráticos en el proceso electoral. La denuncia me parece que es correcta, que es pertinente, que bueno que está habiendo esa discusión. Me parece que la aceptación que hace la Secretaría de Gobernación no es un mal indicio, por lo menos no incurrieron en la tentación de negarlo, y ojalá que abramos una conversación sobre lo que se vale y lo que no se vale, pero sobre todo sobre las cualidades que debe tener un servicio de inteligencia en un contexto democrático. Seguir a un precandidato de esta manera, entonces, desde tu punto de vista, ¿se vale o no se vale? Yo lo que creo creo que los servicios de inteligencia tienen que recabar información sobre el proceso electoral para atender cualquier riesgo. No me parece que el seguimiento así de burdo sea un buen método para lograr ese resultado. Por supuesto que un servicio de inteligencia tiene que recabar ciertos datos que puedan generar alguna situación que ponga en riesgo el proceso electoral, pero ir siguiendo a un candidato 30 metros detrás, pararse en la gasolinera, pues me parece que no es ni un método efectivo, ni tampoco una forma eficaz, y te diría también legítima, de recabar información sustancial para proteger el proceso electoral y a sus protagonistas. Pues estaremos al habla, Roberto Gil Suarte, en tu nueva condición, ahora retirado de la política como tu principal actividad, pero por lo que podemos apreciar, eso no se te va a quitar porque sigues siendo política. Bueno, sí, desde la trinchera de cualquier ciudadano y en el uso de los espacios que amigos como tú puedan concederme, y por supuesto, te insisto, lo grillo no se quita tan rápido, querida Castillo. ¿Lo grillo no se quita tan rápido? No se quita tan ¿Y te lo piensas quitar? Pues poco a poco. Mi esposa dice que no voy a aguantar 2 semanas, ¿no? Pero yo le voy a demostrar que tengo un poquitito más de fortaleza moral de mis propias tentaciones. Te iremos viendo. Ya te iré contando. Bueno, sí, en la medida en la que en esta condición pueda yo aportar algo, a hacer, bueno, a hablar del país, pero Carmen, la verdad es que no te quiero ser muy franco. A veces se me dificulta el paso de la garganta porque son muchos años y no sé. Hoy escribo un texto sobre eso. En el Financiero, ¿no? En el Financiero, se llama Despedida de un militante, y pues la verdad es que tú te metes a la política idealizándola y de repente te das cuenta que ejerces la política, digamos, tentado por los privilegios más inmediatos, más superficiales, ¿no? De repente hay que tomar cierta distancia de eso para entender o para recuperar otra vez el sentido idealista de la política, las razones por las cuales en algún momento, siendo más chavo, decidí entrarle a esto. ¿Y abandonas a Margarita Zavala? No, he dicho que le voy a ayudar en todo lo que pueda, que le voy a dar lo que yo pueda hacer por ella, lo que me pida. Lo hago por 2 cosas, porque la respeto, porque le tengo aprecio, porque veo en ella muchas cosas, representa muchas cosas, y también por gratitud. Yo no soy de los que fueron fervorosos calderonistas cuando estaban en el gobierno, podían dar chamba y ahora te dan la espalda. Yo no soy así. Estaré en lo que me pida, me refiero desde la distancia pues que he tomado con respecto a la política activa, pero si yo le puedo ayudar en algo, pues ahí estaré. Creo que su equipo es bastante sólido
y que tiene muchas capacidades, pero si en algún momento puedo aportarle algo y mi tiempo le sirve para algo, pues ahí estaré dándole mi consejo o lo que ella me pida, Carmen. Te lo digo con mucha franqueza, para mí la gratitud es un valor en la política, en la vida. Hay gente que te dispensa su amistad y lo menos que puedes hacer es responder con gestos, con reciprocidad. Ellos, para mí, ellos fueron parte importante de mi formación, me dieron oportunidades, el presidente Calderón, la propia Margarita, y no puedo hacer menos que retribuir a eso con lo que yo pueda aportar, poquito, mucho, en la condición de mi tiempo, ahora que tengo más tiempo libre. Pero bueno, no creo que es lo que una persona de bien debe hacer. Pues estaremos al habla. Roberto Gil Suart, gracias por tomar la comunicación esta mañana al día siguiente de que anunciaste esta decisión. Gracias por estar aquí y seguimos al habla. Buenos días. A ti, Carmen, por todo y sobre todo por muchos años de diálogo, de debates, de mesas, de discusión. Bueno, aquella buenísima que teníamos, ¿te acuerdas? Sí, el otro día alguien me estaba diciendo, oiga, ojalá que alguien haga una mesa como la que ustedes tenían. Y ojalá va a estar Carmen difícil. La vuelva a hacer. No, sí, va a estar bien, pero además yo te conté en algún momento que iba a las giras y decía, oiga, qué bien, dígale al otro esto, ¿no? Saludos a Michoacán, ¿no? Oye, pues eran los buenos tiempos ahora sí que en los tiempos donde estábamos en la radio, donde no habíamos tenido cierta censura que se nos atravesó en el camino, pero esos debates con Videgaray, con Monreal, contigo a la mesa, pues representando a las campañas políticas de aquel entonces, realmente pues son debates que se extrañan y que deberemos efectivamente reeditar de alguna u otra manera en los espacios en donde se pueda, porque es otro tema evidentemente importante. Uno de los buenos momentos que guardo en estos 20 años de política, y eso se lo debo en buena medida a ti, Carmen, de ver, fue una experiencia magnífica, espero tener otras, ahora de estas circunstancias. Pues estaremos a la hora, Roberto, gracias por estar aquí y seguimos en contacto. Carmen, muchas gracias, buen día. Gracias a Roberto Gil, que deja la senaduría, como se anunció, de la República, plurinominal.